Bueno, monseñor, muchas gracias por aceptar esta entrevista para la revista Vírgenes Consagradas en Caridad y Libertad. Eh, Cuénteme el nombre suyo completo, porque todos lo conocemos en América Latina como Monseñor Hugo Santiago, pero no sabemos si Santiago es un segundo nombre o es un apellido. ¿Cómo es? No, es el apellido. Ah, Sí, es el apellido, es un apellido de origen. Si bien mi madre es italiana, mi padre era árabe y es de origen árabe. con O sea, razón. Santiago viene de Jacob y Jacob viene de Yahub, que es la raíz. Así que ese es el nombre, el apellido. Con razón, porque aquí hay Jacob muchos sería. Santiagos. Claro, Jacob. ¿Y Si no qué es un dioses? nombre. Yo vengo de la diócesis de Rafaela, Santa Fe, provincia de Santa Fe. Ahí fui sacerdote presbítero 22 años. Después fui obispo de Corrientes, en la diócesis de Santo Tomé durante 10 años. Y ahora estoy en la diócesis de San Nicolás, donde está la Virgen del Rosario de San Nicolás, que es bastante conocida en Argentina y algunos lugares de Latinoamérica también. Ok, de acuerdo. Nosotros en Latinoamérica, pues y Latinoamérica y el Caribe, hemos escuchado mucho de usted por el trabajo que ha hecho con las vírgenes allá en la Argentina. Sí. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo se acercó usted al Ordo Virginum? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, yo siempre la iglesia digamos, me encomendó el acompañamiento espiritual de seminaristas, estaba en la vocacional, y en la, digamos, y discernimiento vocacional hacíamos de varones y de chicas, así que estaba un poco en eso, pero ocurrió después que fui a estudiar a Roma espiritualidad, teología espiritual, y al volver vine con una inquietud de acompañar o generar alguna vocación en el mundo, y el obispo me dijo, mirá, pero eso que vos pensás es el orden de las vírgenes, fíjate, había un directorio argentino que había surgido, y cuando lo leí, el directorio había surgido en el 1999, esto fue en el año 2000, cuando lo leí dije, sí, es esto, ¿para qué vamos a crear algo que existe? Y había dos chicas que yo había acompañado espiritualmente, entraron en distintas congregaciones, pero en ese momento habían discernido que no era lo suyo, estaban saliendo, y entonces les propuse hacer esto. Y bueno, en vez de ponerse de novias, ¿no es cierto?, después de salir de las congregaciones, se dieron cuenta que podían dedicarse a esto, y con ellas dos empezamos a trabajar. Yo traía mucho material de Roma, y a su vez había un camino así de conocimiento, así que, bueno, empezamos a armar un proyecto que tuvo un trípode realmente de formación integral, pues yo había trabajado mucho en la formación del clero, y entonces en el clero era la formación integral, o sea, formación espiritual como la central, la que unifica, después la formación humana, personal y humana relacional, después la formación pastoral y la intelectual, que es transversal a las otras tres o cuatro. Y entonces con ese criterio empezamos a armar cuadernos de formación con un trípode, con reuniones mensuales que tengan un trípode, que era amistad, oración, estudio y amistad, ¿no? Y bueno, y empezamos a ver en la diócesis si había candidatas, y bueno, para decírtelo muy rápido, en 6 años que trabajamos surgieron 14 candidatas, con ese esquema de, digamos, de reunirnos mensualmente. Entonces fuimos haciendo los cuadernos en base a la idea del directorio argentino, pero en realidad yo tenía un poco, enseguida pudimos sacar lo que era lo esencial. La teología espiritual ayuda mucho a discernir los carismas y las características de los carismas. Así que bueno, yo venía un poco con esa habilidad y por eso salieron los 5 cuadernos con esos títulos, ¿no es cierto?, para 5 años de formación inicial, con el título, el primero, la vocación de las vírgenes consagradas, en qué consistía la vocación específica. Después la virginidad para la fecundidad, para mostrar que la virginidad tenía un sentido y era la maternidad, la fecundidad espiritual. Después de eso, la comunión en la iglesia, como artífices de la comunión, las vírgenes consagradas, fue la misión en la iglesia,
y finalmente la misión en el mundo, ya que ustedes viven del trabajo civil, viven en las familias, y entonces ahí surgieron los ámbitos de vida, ¿ves? Diríamos, iglesia, podría ser familia y trabajo, ¿no? Y fueron surgiendo en la marcha, durante 6 años los 5 cuadernos se fueron elaborando y vimos que resultaban, y ese emerger de vocaciones nos dio las pistas de que estamos bastante, es como un signo de Dios que estamos bien encaminados, digamos, ¿no? Formando de esa manera. O sea, reuniéndose mensualmente, tratando de orar, de estudiar y de hacerse amigas, ¿no? Ahí, y eran todas chicas que estaban también insertas en distintas parroquias o en la diócesis, así que fue muy bueno. La verdad que fue muy bueno. Digo 6 años porque después a mí me hicieron obispo y me fui de Rafaela, de la diócesis de origen. Pero qué inmensa tarea que le dio Dios para que nos ayude ahora a todas, no solo a las argentinas, sino a todas. Monseñor, justo esa era la otra pregunta, ¿verdad? Pero ya me la ha contestado sobre cómo surgió esto de la formación. Ahora entiendo que también se ha publicado un libro. Cuéntenos de ese libro y cuál es el objetivo que tiene. Bueno, la formación inicial sobre todo surgió con la importancia de formarse, ¿no? Porque yo lo que veía que los obispos en Argentina, y también la dimensión grupal si era posible, porque el orden es gordo, o sea, significa entrar en un cuerpo. Por eso siempre los encuentros mensuales en la formación inicial, primero la importancia de la formación, ¿no es cierto? Porque eso te da fundamento, te da identidad, te da riqueza como mujer, como persona, ¿no? Porque yo veía que en Argentina se estaban consagrando mujeres sin formación. Entonces dijimos, la formación es muy importante porque te da riqueza, te da identidad, te da eso, una riqueza como mujer, como consagrada, y eso después en todo caso lo que atrae, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, después ves el libro, porque yo cuando me hacen obispo seguí en Santo Tomé Corrientes, vos la conocés a Laura, Laura fue de las primeras que vino a preguntarme qué podía hacer. Bueno, con ella y otra chica empezamos en Corrientes, en la diócesis de Santo Tomé, más o menos el mismo proceso, pero yo como obispo tenía menos tiempo. Así que ya se los cargué a ellas la formación, a ella como delegada y a un poco las que... Y bueno, y fuimos haciendo así también, buscando candidatas de a poco, y ahí surgió más o menos, se repitió la experiencia. Después cuando llegué a San Nicolás, te voy contando para decirte que el libro es fruto de una experiencia en realidad. Cuando llego a San Nicolás, es una diócesis más grande, menos tiempo tengo, aunque acá hay 1 o 2 o tal vez 3 vírgenes consagradas, una consagrada y otras candidatas, pero me di cuenta que ya no tenía tiempo. Viene la pandemia, mucho tiempo, mucho tiempo de parate, bueno, para mí fue una riqueza. No me aburrí en la pandemia y una de las cosas que decidí hacer es, como había muerto una de las chicas que había comenzado conmigo, hacía 2 años que había fallecido, siendo joven, con 45 años. Entonces, bueno, evoqué un poquito, tal vez ella desde el cielo me inspiró, ¿no es cierto? Evoqué un poquito aquel comienzo y decidí ponerlo por escrito como un servicio. Pero ves, fíjate, el libro surge en el 20 años después de que iniciamos. Así que más vale es el fruto de una experiencia. No fue mucho problema ponerlo por escrito, porque fue poner por escrito una experiencia. Ya imagínate con todos los cuadernos que habíamos hecho. Yo leí todo. ¿Los leíste? Mirá vos. Bueno, decime, no digas cuántas veces te dormiste. No, Ninguna. Muy interesante. claro, no digas cuántas veces te dormiste. Bueno, sí, era una acumulación de material muy grande. Entonces, ves, el libro más o menos me dio la pauta de cómo sería el estilo de las vírgenes consagradas, porque pasa algo análogo como el diaconado permanente. Yo también acompañé mucho el diaconado permanente y me doy cuenta que son experiencias que por haberse descubierto en el concilio, hay que descubrir la identidad y darlas en lo posible por escrito. Eso ayuda mucho porque si no,
se va un poquito a la deriva, porque se está como redescubriendo una vocación que había quedado, que si bien es la más antigua, ¿no es cierto? Porque la virginidad consagrada se remonta a los orígenes apostólicos, eso yo lo había estudiado a veces en teología espiritual. Sin embargo, evidentemente al resurgir en el siglo XX, con el concilio, tiene algo esencial que dura, pero algo novedoso que hay que describir, ¿no es cierto? Por eso me parece que yo puse muy siempre el centro en la oración personal, ¿no? Para mantener la alianza, ¿no? Y la oración personal, cotidiana, prolongada, para mantener la alianza. Después, lógico, la liturgia a las horas, ¿ves? Eso es también importante. Pero después los ámbitos de vida, iglesia, familia y trabajo, o iglesia, cuerpo del orden con la familia y el trabajo, en los ámbitos, digamos, del mundo, son los tres ámbitos que configuran, digamos, los cuales la Virgen consagrada vive su espiritualidad, ¿no es cierto? Así es. Monseñor, ¿y qué piensa después de todo este tiempo y lo que el Espíritu Santo le ha pedido pues hacer, el libro y las formaciones y todo? Hoy, ¿qué piensa usted del Ordo Virginum cuando vemos que hay más de 5.000 en el mundo? Incluso sorprende que en la Argentina hayan más de 200, ¿verdad? Incluso a la gente, a mí me pregunta aquí, ¿cómo es posible que Argentina tenga tantas vírgenes consagradas, ¿verdad? Creo que de América Latina es el país que más tiene junto con México. ¿Cómo ve usted esto, este fenómeno? No sé cómo llamarle. Sí, yo creo que los obispos argentinos en el 99, y es el cardenal Karlik, que ahora está viejito, pero él estuvo parte en la formación del catecismo, los obispos se dan cuenta que habían empezado a surgir mujeres, por eso es de Dios, ¿no? Mujeres en las distintas diócesis que se querían consagrar y no querían ser religiosas. Entonces, así surge el directorio argentino. Yo no era obispo, era presbítero, pero me doy cuenta que surge de esa manera. Empiezan a surgir mujeres en distintas diócesis que se querían consagrar y no querían ser religiosas. Entonces los obispos ven de crear un marco de formación, al menos un marco, un directorio es algo que iba a dar ideas, iba a dar algunas pistas. De hecho, los cuadernos de los 5 años, las ideas las sacamos de ese directorio. Por lo tanto, eso puede mostrar que es algo del Espíritu Santo, porque no es inducido. Primero surgen las vocaciones y después se piensa cómo acompañarlas. Claro. Sí, Entonces, yo creo que están surgiendo en todo el mundo. Lo que ocurre que, ¿ves? Es algo así como el diácono permanente. Ahora hay que ayudarlos a ver en qué consiste la identidad y sobre todo formarlas, ¿ves? Yo ya te digo, trabajé y trabajo todavía ahora en la formación del permanente del clero, como algo fundamental para que el sacerdote pueda vivir feliz, o sea, la formación inicial fue apenas para consagrarse como sacerdote, después hay que seguir formándose, ¿ves? Bueno, yo creo que con la Virgen consagrada pasa lo mismo. Si se forma, si alimenta su espiritualidad, si estudia, si acrecienta su dimensión relacional, yo creo que va a ser una vocación muy atractiva. En cambio, a lo mejor si es muy solita, no tiene formación, creo que su persona puede como empobrecerse mucho más. Claro. Y no llamar, digamos, no ser mediación para que Dios siga llamando. Claro. Sobre el lazo espiritual que se crea entre el obispo y las consagradas, ¿usted cómo lo ha sentido? ¿Cómo lo ha vivido? No, para mí es muy lindo esto, que surge medio como cosa de Dios, porque bueno, Laura entra a formar parte del equipo de formación que había creado la Comisión Episcopal Argentina. Eso fue otro paso importante, ¿ves? Llegó un momento en que la Conferencia Episcopal Argentina, desde el área consagrada, vio que había que formar algún servicio de formación, ¿ves?
Y eso fue otro paso bastante importante. Entonces, en ese servicio de formación, a mí me llaman a predicarles el retiro anual durante 3 años, ¿no? El último ya le dije, bueno, búsquense otra porque se me acabó el libreto. Entonces, bueno, ya buscaron otros, pero después me fueron, justamente en pandemia, surgió, claro, donde había mucho tiempo y muchos cursos que se daban, surgió ese curso, un curso que era sobre la iglesia como hospital de campaña y la Virgen consagrada en una iglesia que necesita sanar las heridas, ¿no? Desde la ternura de la mujer. Fue un curso muy lindo, la verdad que me quedé muy contento. Bueno, ahí empezamos. Entonces cuando lo terminamos me dijeron, bueno, ¿y ahora con qué seguimos? Y bueno, y no sé. Entonces se nos ocurrió esto del curso integral, No ¿ves? lo han soltado entonces. ¿Los contaron? No lo han soltado las vírgenes. No, no lo habían contado eso. Sí, así surgió. Entonces, después de ese curso de la pandemia, que también fue muy bueno, claro, y como estábamos con más tiempo, muchas asistían. Cuando terminamos, me dijeron, bueno, ¿y cómo seguimos? Bueno, denme un poco de tiempo. Y entonces ahí se me ocurrió ver un poco algunos temas fundamentales de los cuadernos, pero ya desde la dimensión integral, para que queden ustedes la importancia de la integralidad de la formación inicial y permanente. Por eso vemos un tema espiritual, después bueno, vemos un tema humano personal, después uno humano relacional y después uno pastoral, ¿ves? Ahí tenés todas las dimensiones, porque los temas te pueden servir para rezar como para estudiarlos también. Y entonces vas tomando conciencia de la necesidad de... Ves que la mujer consagrada, la Virgen consagrada, sea una mujer rica en relaciones también, con Dios y con los demás, ¿no? Eso le hace mucho bien a la iglesia, ¿no? Y no ser una persona aislada, extraña, más bien que ven como raro. Claro, claro. Exactamente, exactamente. Que digamos que vean una mujer que incluso se podía haber casado. Claro, no tenemos por qué asustar a nadie. Exactamente, ¿ves? Si decidieron tomar otro camino cuando realmente por posibilidades personales, profesionales, o bueno, también amaban esa vocación, ¿no es cierto? Que esa es otra cosa importante, valorar la vocación matrimonial también, aunque uno descubra su propia vocación. Claro. Así que, pero va floreciendo lindo en Latinoamérica. A mí me parece que hay una cosa como muy promisoria, muy, muy linda. Yo las veo como muy entusiasmadas a las que participan, con muchas ganas de crecer. Así que se las ve muy bien. Y sobre todo, creo que la clave que aquí se está dando es que hay una espiritualidad muy sana, ¿no? No hay ideología y eso hay que preservarlo, hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo mucho, tal vez porque ustedes tengan que trabajar también, ¿no es cierto? No hay tiempo para cosas raras, entonces uno el tiempo que tiene o lo utiliza para rezar, para estudiar o para dar una mano en una parroquia, ¿no? Lo que veo de bueno es eso, que hay hay, digamos, deseos de crecer espiritualmente, deseos de conocer la vocación, y no hay ideología, y eso es muy importante. Exacto, lo vamos a subrayar porque eso debemos de cuidarlo y eso va a ser también responsabilidad nuestra. Sí, sí. Monseñor, con respecto a Eclesias Ponce y Mago que nos llegó esta instrucción vaticana hasta el 2018, ¿usted cree que necesitemos más de parte del Vaticano o ahora el trabajo está en las diócesis, digamos, con base en esa guía que nos dio? Sí, la guía, yo creo que los documentos de la iglesia son así, te dan una guía, ¿ves? Por ejemplo, el directorio argentino se hizo en el 99 y después no se escribió más nada. Yo creo que lo que ha hecho el Vaticano es refrendar una guía, dar orientaciones y decir, vayan por acá. Después, ahora por ejemplo estamos trabajando, me pidieron Laura, te digo, yo como tengo todo hecho, para mí es más o menos simple,
no es tan problemático, porque no es que como obispo tengo tanto tiempo, pero como hay muchas cosas hechas, es relativamente fácil. Yo creo que el punto está en los medios de formación. Una vez que uno tiene la orientación, después hay que encontrar los caminos, ¿ves? Y ahora por eso estamos proponiendo, están como elaborando ahí, ¿no es cierto?, el servicio argentino, me pidieron una ayuda porque están queriendo elaborar un camino de formación, proponer un camino de discernimiento, de formación inicial y permanente, pero básicamente señalando los medios, ¿no? ¿Ves? Una vez que vos tenés que la iglesia te indica los objetivos, bueno, después tienes que buscar los medios, cómo caminar hacia esos objetivos. Bueno, ¿ves? Es el gran, creo, aporte de este trabajo que hicimos durante 6 años, y entonces, claro, como te das cuenta, ahí tienes un montón de material, muchísimo material, que lo puedes organizar como quieres. No es necesario repetir tal cual. Bueno, esas fueron las ideas recogidas de un directorio argentino. Se puede armar la formación de otra manera. Lo importante, me parece, es tener en cuenta caminar desde un eje integral de la formación, ¿no? Y además, yo lo que me daba cuenta en la segunda etapa, sobre todo en Corrientes, que como vives en el mundo y vives sola en general, tienes una alta tasa de soledad. Y entonces encontrarse con las otras consagradas ayuda mucho a comunicarse profundamente porque viven lo mismo que tú. Y entonces empecé a usar el tú porque acá se usa el vos mal, ¿no es cierto? Entonces empecé a usar el tú, que es el que corresponde. Sales de la soledad y te encuentras profundamente con quien vive lo mismo. Me di cuenta en Corrientes que estuvo ese aporte. Cuando se encontraban mensualmente, comenzaban con una compartir el Evangelio, la vida, la luz del Evangelio, con el mismo estilo de vida. Bueno, eso, ¿ves? Entonces, eso es un poco la importancia de encontrarse para formarse juntas, porque puedes salir de la soledad que a veces supone trabajar civilmente, con gente que no está consagrada, con gente que vive otras cosas. Aunque uno esté inserto en una parroquia, en un colegio, el encontrarse con las que viven lo mismo es lo que aporta mucho. Súper importante. Y nosotras, digamos, al estar ahora conectadas, lo importante es ayudar a aquellas diócesis que no tienen nada. Claro. Inclusive hay obispos que nos piden ayuda para empezar. Ya luego, Sí. cuando consagren, pues ya ellas siguen, ¿no? Pero al principio Sí. hay muchos países y muchas diócesis donde no hay nada para arrancar. Sí, sí. Entonces, este trabajo de ustedes es súper importante. Monseñor, ¿cómo podemos motivar a los obispos a apoyar esta vocación? Porque la presencia del obispo es esencial. O sea, yo diría casi que si el obispo no apoya, no se puede. Sí, se corta. ¿A mí me oís bien? Sí. Bueno, yo creo que uno de los objetivos del libro es justamente ese, presentar, aunque más no sea un borrador, de lo que es la espiritualidad de las vírgenes consagradas, ¿no? No me quiero hacer autopropaganda, pero lo importante es que a lo mejor el libro les llegue, busquen el modo a lo mejor de hacerlo en papel, no sé cómo. Los obispos nuevos cada vez más van a ir hacia lo que es virtual, pero a veces tener el papel en la mano ayuda también. Entonces, la idea del libro fue hacer un borrador para que lo tengan todos los obispos. Después eso puede evolucionar, pero estás partiendo de una base. Claro. Y eso hay que darles.
después el hecho que a lo mejor que un obispo haya hecho eso, ayuda, ¿no es cierto? Ayuda a que los obispos, bueno, digan esto ha sido visto, además de que en la Congregación para el Clero han hecho el prólogo, ayuda a darle un poco de oficialidad al material, y eso es lo que tienes que darle a los obispos, porque no, es cierto, como es muy nuevo, esto no se sabe, y ustedes, por ejemplo, tú puedes hacer muchísimo formándote para formar. Ahora, por ejemplo, lo que estamos diseñando, que con un poco como propuesta, ¿no?, para la Argentina, es un plan de formación para formadoras. Exacto, eso hace mucha falta. Y bueno, y eso entonces, por ejemplo, tú te tienes que formar para que otras entren, ¿no es cierto?, y se formen. Claro. Así es. Excelente, monseñor. Muchas gracias por esas luces. Ya de la formación permanente hablamos. Me gustaría que usted me contara, porque esta figura de tener una delegada es como nuevo para nosotros, porque casi siempre lo que ponen es un sacerdote. ¿Funciona tener una virgen consagrada delegada? Lo que ocurre es que todo depende de cada lugar. Yo creo que pueden funcionar ambas cosas juntas perfectamente, ¿no? O sea, el sacerdote tranquilamente puede cumplir la función de asesor y dar los temas espirituales, sobre todo, ¿no es cierto?, las reflexiones, y qué es lo que hace un asesor espiritual. Y la delegada, como ustedes saben, en las vírgenes consagradas no hay superiora. Exacto. No es que tiene autoridad, sino que es, digamos, es quien modera un poquito y anima. En ese sentido tiene autoridad, digamos, tal vez por su experiencia, porque se pudo formar, entonces transmite lo que tiene y anima a las demás. E incluso hasta puede ir informando al sacerdote, así como tienen que informar a los obispos, puede ir informando al sacerdote las, bueno, las características, ¿no es cierto?, del ordo. Y bueno, vos formás al asesor espiritual y pero la delegada es la que modera un poco, la que anima, porque tiene experiencia, porque tiene más años de consagrada, porque se ha formado, y entonces comparte un poquito, y de esa manera, incluso ustedes que ahora están en comunión entre distintos países, eso asegura también, da un poco de seguridad sobre el camino que se sigue. Entonces, bueno, todo se comparte y ustedes podrían ser como animadoras de otros lugares, ayudándole a los obispos con las dos figuras juntas. Excelente, monseñor. Muchísimas gracias. Ya para finalizar y no quitarle mucho tiempo para que vaya a disfrutar del gane del equipo, un mensaje final para las vírgenes consagradas del mundo, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, de Asia. Ahí estamos en todas partes. Bueno, yo creo que es una vocación que a mí me parece como la del sacerdote diocesano, exige una entrega full. Una virgen consagrada tiene que ser una mujer que centra su alianza en la oración personal, prolongada, bíblica, yo diría, la lección cotidiana. En esa manera manifiesta su amor a Jesucristo y alimenta su alianza. Ese es el centro. Después tiene que ser una mujer sanada. Todos tenemos alguna problemática, pero que se conoce, con capacidad de relación y inserta en la comunidad parroquial y diocesana. Y también una trabajadora que conoce su trabajo y lo hace bien. Entonces, ¿ves? Casi Tiene nada. que ser... Casi claro, nada. claro.
Porque esto, como el sacerdocio diocesano, yo creo que como en ningún caso pide que uno viva, busque la santidad y viva todo al máximo, porque en toda vocación lo que hace mal es la mediocridad. Entonces, si uno reza más o menos, si uno se relaciona más o menos, si uno está comprometido más o menos, y no sirve. No va a encontrar plenitud en esta vocación. Entonces, por ejemplo, hay que ser una buena profesional o una trabajadora responsable, una mujer con capacidad de relación, inserta en la comunidad parroquial o educativa. Muchas de ustedes trabajan en los colegios, con una actitud misionera como pide la iglesia hoy, ¿no es cierto? Y sobre todo con una fuerte alianza, enamorada de Cristo, con una fuerte alianza con Jesucristo, ¿no? Alimentada preferentemente con una oración profunda, la lección, la palabra de Dios, ¿no? Ya que la palabra de Dios tiene una característica que no tiene ningún libro. De esa palabra se puede vivir, porque es Jesús. Bueno, creo que hasta aquí llegamos entonces. Muchísimas gracias. Bueno, y que Dios te bendiga, muy bien por tu actividad y que Dios las bendiga a todas, a ustedes y como tú me pides, a todas las del mundo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta Fuera del programa, no sé qué me pasa con Costa Rica.